No descuides la salvación que Dios nos ha dado. Eso es muy importante, hermanos. Recuerden que la palabra de Dios es un recordatorio que se nos hace. Porque es necesario que se nos recuerde todos los días, porque a veces nosotros somos olvidadizos y podemos estar descuidando lo más preciado que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, que es el sacrificio que Él hizo por amor a nosotros. Si Él no hubiera pagado el precio en la cruz del Calvario, ¿a dónde estuviéramos? ¿Qué fuera de nosotros? No estuviéramos. Pero gracias al Señor, gracias al Padre por mandar a su Hijo llamado Jesucristo, y por medio de ese sacrificio tenemos vida y vida en abundancia. Amén, hermanos. Por medio de ese sacrificio, usted y yo estamos aquí en esta noche alabándole juntos los hermanos en armonía. El pueblo de Dios tiene que estar sediento, como dice el Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, por ti el alma mía. ¿Cuándo me presentaré delante de Él? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Bendito sea su nombre. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Abra su Biblia en el libro de Hebreos capítulo 2. Estaremos leyendo el versículo 3. Cuando lo pueda, diga un amén. Amén. Dice la palabra del Señor, Hebreos 2:3. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y la letra dice así: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, y testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartiendo del Espíritu Santo según su voluntad? Amado y buen Dios que estás en el cielo en esta hora, te damos gracias por tu palabra, por tu consejo. Ayúdanos, Señor, a poder poner por obra, Señor, tu palabra, y que tu palabra, Señor, nos enseñe a seguir hacia adelante, y que tu palabra, Señor, nos ayude a poder, Señor, seguir caminando, Señor, en medio de esta generación perversa. Pero gracias a ti, Señor, por ese sacrificio que hiciste en la cruz, tenemos vida y vida en abundancia. Espíritu de Dios, cedemos este tiempo para que tú nos hables, para que tú nos administres, y que tu palabra, Señor, sea un aliciente del cielo, y aquel que está, Señor, necesitado la pueda recibir, y aquel que está triste, Señor, pueda ser consolado, y aquel, Señor, que está herido pueda ser sanado en esta noche. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias te damos. Amén y amén. Puede sentarse, hermanos. Y vemos, hermanos, a la luz de la Biblia, el escritor a los Hebreos que nos recalca que no debemos de descuidar la salvación que Dios nos ha dado a nuestra vida. Quizás muchos, hermanos, se han descuidado de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero gracias al Señor, hermano, de que usted y yo estamos en la casa de Dios. Gracias al Señor, hermano, de que usted todavía tiene el anhelo y el deseo de servirle al Señor. Y eso, hermano, Dios lo ve con agrado, porque dice: mi pueblo tiene el deseo de servirme. Mi pueblo, dice, tiene el deseo de caminar conmigo.
Hermanos, y Dios mira con agrado a su pueblo cuando usted le busca. Cuando usted, hermanos, está en su casa y no tiene el deseo de congregarse en la iglesia, pero usted se esfuerza porque está aquí en este día. Entonces Dios mira su esfuerzo que usted hace. Amén. Quizás estuvo a punto de no venir, pero se esforzó. Y muchas veces, hermanos, cuando los esforzamos, es cuando Dios habla en nuestra vida. Porque cuando nos quedamos, hermanos, en nuestra casa, en ese sofá tan sabroso que tenemos ahí, no dan ganas de levantarse. Pero cuando nos esforzamos a venir a la casa de Dios, es cuando recibimos ese aliciente del cielo. Amén. Recibimos, hermanos, lo que nosotros estamos esperando. Amén. El camino del Señor, hermanos, es práctico, es sencillo. Dios lo ha adoptado a usted como su hijo y le ha dado poder, le ha dado las armas. Amén. En San Juan capítulo 1 encontramos que dice: a los suyos vino, pero más los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron y los que creen en su nombre, Dios les ha dado poder, potestad de ser llamados sus hijos. Amén. Y eso es lo que usted y yo somos. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Antes andábamos perdidos en delitos y pecados, en los vicios, hermanos, en las calles. Pero hoy, hermanos, usted y yo tenemos que tener reverencia a Dios, porque hoy somos diferentes. Amén. Tenemos que tener agradecimiento en nuestro corazón. Porque si usted y yo no tenemos agradecimiento, entonces, hermanos, eso quiere decir que no estamos agradecidos con lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Dios hizo lo más difícil en la cruz. Ahora a usted y a mí nos toca hacer lo posible. Porque Cristo hizo lo imposible en la cruz del Calvario. ¿Quién ha dado su vida por alguien? Nadie. Un amigo, nadie. No hay amigos. A la hora de ver la situación difícil, no hay nadie. ¿Cuánta era la gente que seguía a nuestro Señor Jesucristo? Multitudes. ¿Recuerda cuando hizo el milagro de los peces? Y que le dio de comer a más de 5,000 personas. Y cuando Él fue a la cruz, ¿cuántos habían ahí? No había nadie. Ni aún los discípulos estaban con Él. No había nadie con el Señor. Pero mire, gracias al Señor, hermano, de que Él dio su vida por amor a nosotros. Él dice que como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. Y Él llevó todas las enfermedades allí. Usted y yo somos libres por la sangre de Cristo. Porque Dios nos hizo libres a nosotros. Y si nosotros somos libres, tenemos que adorarle. Si nosotros tenemos vida, tenemos que glorificarle. Si nosotros tenemos salud, tenemos que darle la gloria a Dios. Muchos están en los hospitales, muchos están en camas que no se pueden mover, que quisieran visitar una iglesia, pero no lo pueden hacer. Quizás muchos ya no tienen ni sus pies ni sus manos. Tal vez usted ha visto personas así. Yo he visto personas así que tienen el deseo de venir a la iglesia, pero no pueden. Y nosotros que estamos sanos, hermanos, va que hay un motivo y una razón para alabar al Señor. Hay una razón por qué glorificar a Dios. Hay una razón para decirle al Señor: gracias. Gracias por lo que has hecho en mi vida. Quizás Dios lo ha sacado de la muerte. Quizás estuvimos a punto de morir. Quizás estuvimos a un paso de irnos a los abismos. Pero mire la gracia y la misericordia de Dios, que lo tiene aquí. Y me tiene a mí también acá. O sea, ¿por qué no vamos a glorificar a Dios? O sea, sería de nosotros algo raro no exaltar a Dios en la casa del Señor. Porque cuando venimos a la casa de Dios, lo primero que tiene que salir desde nuestro corazón es humillación. A decirle: gracias, estoy nuevamente en tu casa. Haga los cambios en mi vida. Porque necesitamos, hermano, que el Señor haga cambios en nuestra vida. Porque necesita el ser humano ser transformado día tras día. Necesitamos, hermano, que Dios limpie nuestras vestiduras. Que este año, hermano, nosotros trabajemos
con gozo, con anhelo, con ganas, con pasión. Que ya no vivamos, hermanos, de una manera indiferente, sino que seamos, hermanos, hombres y mujeres, hermanos, que nos metamos a servirle a Dios, pero a servirle, hermanos, con el corazón, hermanos, a dar frutos dignos de arrepentimiento, hermanos. Porque, hermanos, si estamos en la casa del Señor, estamos bendecidos, es porque Dios lo tiene en este lugar. No es que usted sea bueno, no, es porque Dios le ha permitido que esté en este lugar. Y si estamos aquí, hermanos, es porque nosotros hemos reconocido que hay un Salvador, que hay un Dios todopoderoso que nos puede librar, hermanos, de las acechanzas del enemigo. El enemigo, hermano, anda como león rugiente buscando a quien devorar, buscando a quien destruir. Pero la iglesia, hermano, tiene las arras del Espíritu, tiene el juego del Espíritu Santo y tiene la armadura para destruir toda obra de las tinieblas. Necesitamos, hermanos, clamarle a Dios que nos dé, que nos circuncide para su reino y que nos dé las armaduras de su Espíritu Santo. El hombre y la mujer, cuando es llena del poder de su Espíritu, nunca más va a ser igual, va a ser diferente. Porque el Espíritu de Dios lo que hace es que transforma, cambia. Si éramos pícaros anteriormente, cuando viene el Espíritu de Dios y nos transforma y nos llena, somos diferentes y solo hay alabanza para el Creador. Solo hay alabanza para el Rey de Reyes. Solo hay agradecimiento para Él. Y tienes el deseo de congregarte y tienes el deseo de pasar orando todos los días. Porque eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Cuando tengas el impulso de orar, hermano, no dejes pasar ese impulso. Porque es pecado. Sí, es pecado, hermano. Cuando tú tienes el deseo de hacerlo y no lo haces, es pecado. Porque el Espíritu de Dios te está diciendo, ve y ora. Y si no lo hacemos, hermano, eso es un pecado. Porque Dios nos habla por sentires. Y Dios pone muchas veces sentires en nuestra vida que los metamos a la recámara a orar. Y muchas veces nosotros no lo hacemos. Entonces, cuando el Espíritu de Dios le ponga a ustedes que vente a su recámara, cierre la puerta y póngase a orar. Porque usted va a empezar a hablar con papá. Usted va a empezar a escuchar la voz de Dios. Porque eso es lo que el Espíritu de Dios, hermanos, tenemos que renovarlo. Si usted no renueva el Espíritu de Dios, usted poco a poco va a ir dejando de orar y poco a poco va a ir dejando de congregarse. Porque cuando llega, hermano, el desánimo a nuestra vida, es tremendo. Es una parálisis que cae a nuestra vida y no se levanta uno. Y que tengas algo, el enemigo pone para que no vengas a la iglesia. Tal vez estás a punto de venirte, pero ya te puso algo y no viniste. Y así se te fue la semana y no viniste toda la semana. Y eso nos pasa, hermanos, nos puede pasar a todos. Por eso la Biblia dice que el que esté firme, que se afirme más. Porque tú no puedes burlarte del que no viene a la iglesia, porque tú no sabes la situación que está pasando. Lo que tú y yo tenemos que hacer es orar para que esa persona vuelva a los caminos del Señor. Hemos sido llamados, hermanos, para construir. Hemos sido llamados, hermanos, para orar por cada uno de nosotros. Cuando usted vea una necesidad, usted ore. Usted no espere, ¿cuándo me va a usar el Señor? No, usted vaya a orar por esa persona. Usted dígale que Dios lo va a sanar. Que Dios lo va a sacar de ese lugar donde está. Y Dios lo va a hacer. Porque si usted y yo tenemos que actuar con fe. La salvación es por fe, hermano. Sí, la salvación es, a Dios no lo hemos visto, pero lo sentimos. Y nosotros sabemos que Él es nuestro Dios por medio de la palabra de Dios. Los cambios que ha hecho en nuestra vida. O sea, imagínense de que durante todo este tiempo que usted ha caminado con el Señor, verá que no se le ha sido fácil. O sea, pero hermano, es necesario que nos esforcemos. Porque si no nos esforzamos, usted y yo no vamos a entrar a la vida eterna. O sea, es necesario de que usted y yo, mientras estemos aquí en la tierra, tenemos que glorificar a Dios en todo tiempo. En la prueba, en la lucha, en la dificultad, tenemos que alabar a Dios.
Porque nosotros estamos esperando a nuestro Redentor que un día nos levante. Nosotros creemos en el rapto de la iglesia. Si nosotros hoy podemos estar aquí y Dios viene, Él nos levanta y seremos transformados, dice la Biblia. A sus hijos, a su pueblo, Dios les promete vida eterna. Es necesario, hermano, de que el pueblo de Dios se santifique en obediencia y en santidad. Eso, hermano, el pueblo de Dios lo tiene que tener bien sabedor. Obediencia y santidad son dos pasos bien fundamentales para el creyente. Que si usted no tiene obediencia y no busca la santidad, no vamos a heredar la vida eterna. La Biblia dice que ¿quién entrará a la casa de Dios? Los limpios de manos y puros de corazón. Los que no han elevado su alma a cosas vanas, ni han jurado con engaños. Esos entrarán al reino de Dios. Los limpios, los puros. Es necesario que nosotros nos despojemos del viejo hombre. Es necesario que nosotros botemos toda religiosidad en nuestra vida. Sí, porque si nosotros no botamos la religiosidad, hermanos, parecemos del mundo. Porque si hoy pone a usted dos jóvenes, al de la iglesia, al del mundo, no se distingue si es del Señor, o más bien se ve uno igual. Así es. Porque hemos adoptado las costumbres paganas. Así es, aleluya. Hoy si usted sale a caminar hacia los parques, usted ve, usted no sabe si es varón o es hembra. O sea, todo está... el mundo y sus deseos y la concupiscencia del pecado ha destruido la humanidad. Entonces, hermanos, necesitamos nosotros como iglesia vivir el evangelio. Entregarle al Señor cuerpo, alma y espíritu. Esto no quiere decir que no van a haber dificultades, problemas. Claro, van a haber dificultades. En el mundo, dice la Biblia, tendréis aflicciones. Pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Y si Dios ha vencido al mundo, es más fuerte el que está con nosotros que el que está en el mundo. Es más poderoso nuestro Dios. Dios tiene poder, hermano, para sacarte de cualquier adversidad que tú estés pasando. A la luz de la Biblia vemos que Dios vino para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Ese es el privilegio que usted y yo tenemos. Porque de tal manera, dice la Biblia, amó Dios al mundo, que dio su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hermanos, Él vino por amor a su pueblo. Él vino por una iglesia sin mancha y sin arruga. Mire, aquí de ese mancha y sin arruga podemos pasar hablando quizás meses. Porque, hermanos, sin mancha y sin arruga, limpio, perfecto. O sea, necesitamos nosotros limpiarnos cada día. ¿Qué decía el salmista en el Salmo 51? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Esas eran las palabras del salmista. El salmista sabía lo que había pasado, el salmista sabía lo que había hecho, pero él siempre le venía recordando al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. El salmista, hermano, él sabía de que con estas palabras le estaba clamando a Dios, diciéndole que tuviera misericordia. Quizás en el año que pasó tú cometiste cosas que no las debías de hacer. Pero si hoy estás aquí en este lugar, solo haz tus votos con el Señor, reconcíliate y camina con el Señor. Pero no juguemos con la salvación, porque que no se nos haga costumbre de jugar con lo que Dios hizo por nosotros. Muchos agarran de base, o muchos agarran un texto que dice que abogado tenemos al Padre si nosotros hubiéramos pecado. Sí, la Biblia lo dice así, pero muchos agarramos de costumbre, ¿no? Pues si abogado tenemos al Padre. Cuando aquella mujer la iban persiguiendo, ¿qué le dijo el Señor? Vete y no
peques más. Cuando usted aceptó al Señor único y suficiente Salvador en su vida, y allí, hermanos, Dios está viendo su caminar. Vete, le dijo, y no peques más. El autor a los Hebreos dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande que Dios nos ha dado? O sea, no la podemos descuidar, porque eso es lo más bello, lo más hermoso que Dios ha hecho para nosotros. Si lo único que Dios quiere es que tú y yo vengamos al arrepentimiento y que demos frutos dignos, que haya una humillación para que haya una exaltación. O sea, si no hay una humillación, no va a haber una exaltación. Es necesario que nosotros nos humillemos como iglesia, como pueblo de Dios, y que le sirvamos al Señor limpiamente, sin engaño, sin máscara. Porque dentro de la iglesia hay muchos enmascarados. Sí, porque a veces andamos allá afuera y como nadie nos mira, dicen: no, voy a hacer esto. O muchos dicen: no, hay un tirito. Dicen, pero no, pero el ojo de Jehová te está viendo. Dios nos está viendo. De Él no nos podemos escapar. Dios no puede ser burlado. Sí, Dios no puede ser burlado, hermano, porque Dios está viendo nuestro caminar. Y qué bello sería, ¿verdad?, que el Señor sonara la trompeta ahorita y que nosotros partiéramos hoy, se acabara todo sufrimiento, hermano. Se acabara el dolor, se acabara, estás pensando pagar el carro, la casa, no, ya, para el cielo de un solo, a disfrutar por una eternidad. Yo quisiera estar ya con el Señor. Si eso va a ser lo más bello para los hijos de Dios. Pero si usted se pone a pensar, ¿verdad?, estoy joven todavía, hay muchas cosas que hacer. No, hombre, si allá es mejor. Lo que Dios nos ha prometido a nosotros, eso es mejor de lo que hay aquí. Si aquí nos va un poco bien, no, allá es bello, hermoso lo que Dios ha preparado. No retengas lo que Dios ha hecho en tu vida. Retén lo que tienes para que nadie tome tu lugar. Porque si tú descuidas la salvación, va a venir alguien y va a tomar tu lugar. Imagínense qué vergüenza es que hayas perseverado 40 años en el Señor, 30 años, y de que a los 30 años de servir al Señor descuides la salvación. O sea, la salvación, hermanos, si hoy aceptaste a Dios, tú eres salvo, pero tienes que caminar con el Señor. O sea, también el que tiene años en servirle a Dios, hermanos, habla mucho del recuerdo de lo que ha visto. Y cuando nosotros tenemos tiempo sirviéndole al Señor, uno dice: es que yo antes hacía esto, yo antes trabajaba en la iglesia, yo antes servía en la iglesia. Hermanos, necesitamos nosotros hechos. No necesitamos palabras, necesitamos hechos. Porque es mejor no hablar y hacer hechos. Porque a veces nosotros somos muy rápidos para hablar, y de tanto que hablamos no hacemos nada. Recuerda usted, no sé si me va a entender, pero las gallinas cuando ponen el primer huevo, las gallinas hacen una gran bulla de que al final ponen el huevo en la mesa y se cae al suelo. Sí, porque no sé, bien raro, ¿verdad? Pero así hay mucha gente hoy en día dentro de la iglesia, que a veces somos llamarada de tusa, que hagamos esto, que hagamos lo otro y que lo otro, y al final no hacemos nada. Se llegó la fecha que se iba a hacer lo que se había acordado y no se hizo nada. Por eso es que el cristiano debe tener hechos, no palabras. Los hechos necesitamos ver, los frutos. ¿Cómo los conoceremos? Por los frutos. ¿Te estamos dando buenos frutos o estamos dando frutos malos? En San Juan capítulo 15 encontramos que Dios habla de la vid, ¿verdad? Y el que no da fruto dice que es cortado, que la hacha ya está sobre el árbol, y dice que es quemada en el fuego y se va como el tambo. O sea, hermanos, necesitamos nosotros dar frutos dignos de arrepentimiento. Gloria a Dios. Amén. Buscar siempre en obediencia al Señor.
Ser humilde y obediente, hermano. Mire, estas dos cualidades al creyente lo van a hacer fuerte. Porque la obediencia y la humildad te ponen alto. Pero la Biblia dice que al altivo Dios lo mira de lejos. Y al humilde dice que lo mira de cerca. Usted y yo podemos decir, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer esto, pero realmente no es así. Las cosas son diferentes en el Señor. No son por fuerza, sino que son por su Santo Espíritu. El camino del Señor, hermano, es bien práctico, es bien sencillo. Muchas veces nosotros queremos saber cosas en la Biblia que no las podemos nosotros discernir. Y que muchos se hacen la pregunta, ¿por qué en aquel entonces el Señor destruyó tantos lugares, tantos ejércitos? Y hermanos, la Biblia es bien clara. Porque ellos vivían en la mediocridad del pecado. Eran adúlteros, fornicarios. Dios detesta el pecado dentro de la iglesia. Sí, Dios detesta el pecado. Dios ama al pecador, pero odia el pecado. El pecado, hermanos, es un cáncer que tiene que ser cortado de raíz. Donde son los chambres, los chismes, tienen que ser cortados de raíz. Porque si no se corta de raíz, ese problema va a seguir. Mire, cuando hay un problema hay que ir al grano, hay que ir a la raíz de un solo. En nuestros países había un bejuco que se cortaba y había que escarbarlo como se hacía un gran hoyo para abajo para sacar la raíz que tenía, para que no volviera a salir. Y si se cortaba por encimita, al mes ya tenía el brote así otra vez. Y todo el tiempo pasaban cortando el monte y siempre crecía. Y si lo cortaban a la raíz, pasaba un año y ese no salía. Entonces, hermanos, necesitamos cortar todo lo que nos sirve. No descuidemos la salvación que Dios nos ha dado. Si nosotros, hermanos, nos involucramos en las corrientes de este mundo, estamos descuidando lo más preciado que Dios ha hecho en la cruz del Calvario. Dios hizo en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Muchos predican, hermanos, de que la salvación no se pierde. Claro que sí, la salvación se pierde. Porque si tú pecas, te moriste espiritualmente. Y no vas a ir al cielo. Porque fallaste. Pero si tú vienes y te humillas y le pidas perdón a Dios, claro, Él te perdona. Pero Él te dice, no peques más. No lo vuelvas a hacer. Que no se nos haga costumbre esto. Hoy estamos iniciando un nuevo año. Y que este año, hermano, sea un año que tengamos el deseo nosotros de dar frutos al servicio de Dios. Aleluya. Los que no hemos trabajado, trabajemos todos juntos. Y a ver que se nos va a hacer la carga menos, más fácil. Operación hormiga, todos juntos. Sí, miren las hormiguitas ahí andan y no tienen capitán, solitas. Y son trabajadoras, porque ellas trabajan en el verano. Habla. Y en el invierno ellas no trabajan. Ellas pasan solo comiendo en el invierno. Hacen su nido en el verano y en el invierno ellas están tranquilas. Mire, animalito, ¿verdad? ¿Qué ejemplo de ese animalito? O sea, hermanos, es necesario que nosotros nos volvamos hacia Dios. Yo sé, hermano, de que usted está haciendo todo lo que está a su alcance. Usted se está esforzando, y gracias a Dios, que Dios le bendiga por eso. Pero esforcémoslo un poquito más. Caminar la extra milla. Y va a ver que lo que vamos a ver con nuestros familiares, nuestros hijos en la casa, y va a ver lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Caminemos de la mano con el Señor y usted y yo vamos a ver las bendiciones que Dios va a poner en nuestra vida. No estamos hablando de dinero ni nada, porque hoy la iglesia le gusta que le hablen de dinero. ¿Y quién no quiere dinero, verdad? Todos. Pero nosotros, tengamos o no tengamos, nosotros somos felices porque tenemos al Señor en nuestro corazón. El apóstol Pablo decía, he aprendido a vivir en abundancia y en escasez.
El cristiano tiene que aprender a alabar a Dios con panza llena y panza vacía. Aleluya. Cuando haya o no haya. Porque a veces va a haber y a veces no va a haber. No sé si le ha pasado eso a usted, pero a mí me ha pasado. A veces hay y a veces no hay. Pero cuando no hay que darle la alabanza a Dios. Hay que glorificarle a Dios. Porque los hijos de Dios tenemos que estar siempre alegres. Juntos, dice la Biblia, en armonía los hermanos. Eso es muy importante, que la iglesia esté en armonía. Cuando no estamos en armonía, hermano, porque mire, las contiendas, las giras, los celos, eso no viene de Dios. Eso viene del mundo, de las concupiscencias del mundo. O sea, eso no le agrada a Dios. Y nosotros bien sabemos que dice que el que practica tales cosas no heredará el reino de Dios. Si somos gritones en la casa, si le gritamos a nuestra esposa y nosotros nos creemos los campeones en la casa, ya no lo hagamos. Cambiemos. Porque podemos nosotros estarnos engañando que vamos para el cielo y no vamos para el cielo. Cosas bien sencillas, pero es necesario hablarlas. Un recordatorio de la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es viva y es eficaz. La que nos da cada día a que nosotros sigamos caminando hacia adelante. Si es el manual para los hijos de Dios. Sí, imagínense, yo siempre digo la iglesia primitiva y no me canso de estudiar el libro de los Hechos. Ese libro está precioso porque esa iglesia, hermano, era una iglesia llena del poder de Dios, llena del fuego de Dios. Si ahí había milagros y prodigios. Y hermano, y esa promesa es para la iglesia también del 2022. La llenura, el poder de su espíritu es para nosotros. Si mientras Cristo no levante a su iglesia, el Espíritu de Dios todavía está en la tierra. Cuando Dios levante a su iglesia, hermanos, el Espíritu de Dios ya no va a estar aquí en la tierra. Porque ya los hijos de Dios ya no van a estar aquí. ¿Y dónde mora el Espíritu de Dios? Nosotros. En la iglesia. Entonces, eso es de buscarlo, hermanos. Eso nos hace ver más fácil el caminar. Eso nos hace a nosotros ver mejor. Eso nos hace a nosotros que el cansancio se quite de nuestra vida. Porque es el poder de Dios dentro de ti. Esta iglesia, hermano, han pasado más de 2000 años. Y siempre esta iglesia, casi en la mayoría de mensajes, sale a la luz. Y la persecución que había en ese entonces, hermano, de esa iglesia, eso era terrible. Si en ese entonces le había levantado un emperador llamado Nerón que crucificaba a los cristianos, los decapitaba, los destruía, los llevaba a los coliseos, dice que los metía en las jaulas de los animales que tenían tiempo, que no habían comido. Allí metían a los cristianos y ellos no negaron su fe. Si nosotros ahora con una calenturita ya nos anda a nosotros. Sí, porque la iglesia del 2022 parecemos azúcar, ¿no? Echamos el azúcar y los deshacemos rápido. Bueno, necesitamos nosotros fundarnos en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a hacer fuertes a nosotros. Si la Biblia dice, es una realidad, es un hecho. La Biblia. O sea, a veces leemos la Biblia, pero nosotros no le ponemos cuidado a lo que estamos leyendo. Si este es poder de Dios, la palabra del Señor, la Biblia para nosotros. Esto es la voz de Dios hablándonos a nosotros. Y no importa quién la predique, un niño la puede predicar, es la palabra de Dios. Y así, ¿cómo nos habla Dios a nosotros? Muchos esperamos escuchar una profecía, que Dios nos habla, mira, que te manda, que te fuerza, sea valiente. Ya le habló así. Claro, sí, ya es una profecía que está en la Biblia. Allí está escrita en la Biblia. Dios nos habla por medio de su palabra. La profecía más certera es la Biblia, la palabra de Dios. Si usted quiere un mensaje elocuente, lea la Biblia. Si usted quiere consejo, lea la Biblia. Si usted quiere ser lleno del Espíritu de Dios, lea la Biblia.
y hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Amén. La Biblia va a traer un crecimiento espiritual. La palabra de Dios. La palabra de Dios nos da ese crecimiento a nosotros. Bendito sea Dios que tenemos la palabra de Dios para nosotros estudiarla todos los días, ¿verdad? Y eso es lo que la iglesia no hace hoy en día. Por eso dice mi pueblo perece por falta de conocimiento. Porque hay animalitos que son más obedientes que el pueblo de Dios. Y por eso le digo al principio, el pueblo, el evangelio es sencillo, es práctico. Es práctico porque si usted se basa, si usted crece basado a la Biblia, usted va a ser inmovible. Usted va a ser un cristiano fundado en la roca. Amén. Y cuando usted está blindado en la roca, le van a llegar ráfagas de balas y le va a caer de todo, pero usted está confiando, usted está blindado por el Señor. Usted va a ser como fuerte, vigoroso. Y eso solo lo puede hacer la palabra de Dios en nuestra vida, la Biblia. El consejo más hermoso es la palabra de Dios. Amén. El libro más vendido y el libro menos leído. Tenemos muchas versiones en la casa, pero no las leemos. Hay muchas, salen versiones y versiones y libros y nosotros los compramos. Pero no nos gusta leer, porque mire, el americano yo lo admiro porque él va en el bus, donde él vaya, va al baño, él está leyendo. Le gusta la lectura. Eso es bueno leer. Entonces, hermanos, nosotros teniendo la palabra de Dios, teniendo el manual para llegar al cielo, debemos de interesarnos lo que la palabra de Dios dice. Dice la Biblia en el libro de San Juan 5:24. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Bendito sea Dios. ¡Aleluya! El que tiene, dice, de cierto os digo que el que oye mi palabra, tenemos vida. Somos victoriosos en el Señor. Porque tenemos la palabra que nos aconseja todos los días. Y dice el versículo 25, de cierto digo, viene la hora, y la hora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida a sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto Él es el Hijo del Hombre. Tenemos vida y vida en abundancia. Gracias sea al Señor por lo que Dios nos habla por medio de su palabra. Amén. Nos trae a la memoria el recordatorio Bendito Dios. que tenemos vida y vida en abundancia. Por eso Hebreos dice, ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande que Dios ha hecho? Gloria a Dios, amén. San Juan nos confirma, nosotros tenemos vida eterna. Y hermanos, hay una razón por qué alabar a Dios. Si usted no le gusta alabar a Dios, tiene que hacerlo. Tenemos que aprender a hacerlo. Si cuando estemos allá en la presencia del Señor, vamos a pasar adorando por la eternidad. Amén. Todos los días. Amén. Y de todo lo que sea aquí en la tierra, solo hay una cosa que nos vamos a llevar. ¿Cuál es? El amor. Es lo único que va a reinar en el cielo. El amor. Gloria a Dios. Aleluya. Tenemos que amarnos unos a otros. Porque si no nos amamos, es de balde, no vamos a entrar a la vida eterna. Hay personas, hermanos, a veces que son difíciles, pero búsqueles, ore, ayune. Son buenas esas personas. Son buenas esas personas. Pero a veces nosotros nos hacen una y queremos ponerle algo extra. Ojo por ojo y diente por diente. Si me hacen una, le hago dos. Los hijos de Dios ya no debemos de
caminar de esa manera. Tenemos que ser diferentes. Porque de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevos en Cristo Jesús, Señor. Somos nuevos en el Señor. Y si somos nuevos, nosotros tenemos que caminar en obediencia al Señor. Si usted camina en obediencia y en santidad, usted va a ser feliz. A veces les voy a contar como testimonio. Una vez yo estaba trabajando y dentro de un lugar como unas casitas, ¿no? Y entré. Y ¿saber qué me dio? En el momentito me puse a orar, pero a mí se me olvidó que alrededor estaban los edificios de 2 plantas y alrededor. Y empecé a orar y se me olvidó que estaba ahí, que había él. Y empecé a orar fuerte alrededor de donde yo trabajo. Y ya, pobrecito, quedó loco el Señor, dijeron. Quedó loco, digo, si ya tenemos como 11 años de verlo, pues nunca lo habíamos visto así. Y pues se asustaron ellos, y nunca me habían visto de que yo me pusiera a gritar. Pero yo sentí el deseo y cuando yo reaccioné, dije, y me dio risa, ¿verdad? Porque dije yo, el montón de gente que me estaba viendo. Pero yo estaba orando al Señor. Yo sentí un fuego dentro de mí. A mí no me importó la gente, no me importó nada. Ni la burla, porque la gente se burla. Pero lo que para el mundo es locura, para nosotros es una bendición. Porque si usted está enamorado del Señor, si usted tiene amor por el Señor, usted se va a gozar a donde quiera que usted vaya. Usted va en el carro, usted no va a poner música mundana, sino que usted va a poner alabanzas al Creador. Usted se va a gozar en todo tiempo. La presencia del Señor la va a sentir en todo lugar. La presencia de Dios la va a sentir en el carro, afuera, en la calle, a donde quiera que usted ande. Allí hay la presencia del Señor. Pero debemos nosotros esforzarnos a seguir hacia adelante. Esforcémonos, iglesia. Este año que sea un año que nosotros trabajemos con el alma, con el corazón. Que empecemos nosotros a pedirle a Dios que queremos ver con los ojos espirituales. Pídale a Dios que nos abra los ojos espirituales. Y cuando Dios le abra los ojos espirituales, usted se va a dar cuenta, solito. Porque por eso es que la iglesia necesita tener un encuentro con Dios. Porque cuando uno tiene un encuentro con Dios, uno se da cuenta quién es Dios y qué es lo que Dios puede hacer. Pero la iglesia se ha acostumbrado a que sí está bien, tenemos que orar por cada uno de nosotros, pero usted y yo tienen que tener un encuentro con Dios. Usted tiene que descubrir lo espiritual. Y allí está la clave del éxito. En lo espiritual. Si usted busca a Dios, cuando usted venga a ver, usted va a tener voz audible que Dios le va a hablar. Dios le va a hablar por sueños, Dios le va a dar revelaciones. Porque así dice, los postreros días que se derramará el Espíritu sobre toda carne. Los ancianos soñarán, los jóvenes verán visiones o profetizarán, los niños profetizarán y los jóvenes verán visiones. O sea, eso es bíblico. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar, el Espíritu de Dios. A veces nosotros queremos hacer la obra del Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios no está en nosotros. Sí, decimos el Espíritu de Dios, no, es que cuando el Espíritu de Dios está en el ser humano se conoce, se ve, se mira. Porque el Espíritu de Dios convence, da convencimiento. Entonces tenemos que buscarlo a Él, pedirlo todos los días, que sea un anhelo de nosotros que cuando terminemos este año, todos seamos pero empapados de la palabra de Dios. Mire, este año 2021 pasó rápido. Ahorita ya este mes ya lo llevamos y ya este año lo vamos comenzando, pero ahorita podemos estar hablando que lo estamos empezando, pero cuando van a ver ya va a ir medio año. El tiempo va tan rápido. El tiempo va rápido y es tiempo de que nosotros busquemos al Señor de corazón. Porque si nosotros servimos al Señor, pero lo hacemos a media, es que así no vamos a ver la gloria de Dios. Así no vamos a experimentar la gloria de Dios. Me dijo un hermano una vez orando por mí, ¿verdad? Y dice, siervo, voy a orar por usted. Pero el hermano me dice, voy a orar por ti. Y le digo, está bien.
Porque a mí me gusta agarrar las cosas en serio. Porque cuando voy a hablar algo de Dios, a mí me gusta ser serio. Y me dice el hermano, no, pues yo creo que sintió la gloria de la vecina, me dijo. Entonces, con el Señor, hermano, en el camino del Señor es de agarrarlo en serio. No se debe de bromear con las cosas de Dios, ni intentarlo, porque Dios es un Dios de orden y es un Dios celoso. O sea, los hijos de Dios tienen que aprender a decir sí y aprender a decir no. Dos palabras muy importantes: sí y a decir no. Porque muchas veces uno sí, lo voy a hacer, y el día de mañana dice no. Tiene que aprender a decir que sí y a decir que no. Dos palabras que tiene que tener el pueblo de Dios. Tenemos que aprender. Tenemos que tener carácter en esa área. Decir sí o no. Si ha fijado usted que a veces le hace una pregunta a alguien y dice lo voy a pensar o sí, pero después le dice que no. Se arrepiente de lo que dijo. No está bien eso. No podemos jugar con las cosas de Dios. Amén, hermano. Digámoslo de pie, vamos a orar, hermano. Gloria a Dios, bendito el Rey. Te damos gracias, Señor, en esta hora por el privilegio que tú nos das, nos concedes, nos permite, Señor, de estar este día glorificando tu santo nombre, Señor. Gracias porque nos has dado el privilegio, Señor, de adorarte, de traernos a la memoria, Señor, que cómo descuidaremos, Señor, una salvación tan grande que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder dar frutos dignos de arrepentimiento. Que no juguemos, Señor, con tu salvación. Ayúdanos, Señor, circuncídanos con tu espíritu, Señor. Abre los ojos espirituales, Señor. Quita toda parálisis espiritual, Señor. Todo estorbo, Señor. Todo mal pensamiento, Señor, que está atando al pueblo, Señor. Que en esta noche, Señor, sea liberado ese mal pensamiento, que se vaya de su cuerpo, Señor. Dios mío, en esta hora, porque la sangre de Cristo tiene poder. Dios Todopoderoso, en esta hora somos libres en el Señor. La sangre de Cristo tiene poder. Aleluya, la sangre de Cristo tiene poder. Él nos hizo libres para exaltarle, para alabarle, para bendecir su santo nombre. Y somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Llévate la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, Señor. Gracias te damos. Amén y amén.